Oigo, Me parece correcto, profe. a ver, ¿por qué no los escucho? ¿No nos escucha? ¿Ya, Sí, maestro. ya se pusieron tristes o qué? A pensar. No, profe. Yo quisiera vivir en sus tiempos. Había terrenos baratos todavía. Lo mejor de todo es que estos son los mejores tiempos porque uno debe de estar más despierto. Estos son los mejores tiempos. Ahorita es cuando hay que estar despierto y pues echarle más ganas. Por eso está mejor. En aquel tiempo uno estaba más adormilado porque pues no, estaba tranquilo. Pero cuando hay problemas, cuando hay tempestades, es cuando uno tiene que entrar en acción, ¿sí? Entonces, esa también es otra de las cosas que siempre se ha procurado hacer, que la gente eh, sea de las que, está bien todo y sí está bien, no me interesa, no. ¿Para qué? Pues para que no actúe. Afortunadamente la gente está actuando, hay que echarle ganas. Todo va a estar bien siempre y cuando conozcamos qué es lo que está mal y hagamos todo lo necesario para resolverlo. Bueno, vamos a continuar. Miren, vamos a ver este método que se le llama método de los cascarones y es un método que también vamos a utilizar para encontrar volúmenes de sólidos. Ahora, ¿en qué consiste el método de los cascarones? Bueno, fíjense bien. El método de los cascarones lo voy a explicar con el libro de Stuart. Me gusta un poquito más cómo lo explica. Fíjense. En el método de los cascarones también se le conoce como método de los escudos cilíndricos. Aquí está cylindrical shells, ¿sí? Aunque también tiene otros nombres. Fíjense bien. El Larson, ¿sí? ¿Qué es este? El de nosotros. Perdón, el SIL, disculpen, el SIL, le llama cascarones. El Stuart le llama escudos cilíndricos, pero también tiene otros nombres. Algunos otros autores le llaman método de los cinturones o método de las capas, Ahorita vamos a explicar por qué y nos vamos a dar cuenta que es fácil el saber la razón de esto. Bien, si se fijan aquí yo tengo una función que es esta de aquí. Es una función polinomial de tercer grado. ¿Sí están de acuerdo? Y aquí está la curvita. ¿Vale? Luego. Sí, profe. Bien. Y entonces, el Vale. problema es encontrar el volumen que se genera al girar esta región, o sea, la región acotada por la función polinomial, el eje X y el eje X. Y entonces esa región acotada es la que está en azul. Entonces voy a girar esa región azul alrededor del eje Y. Si yo giro esta región azul alrededor del eje Y, voy a obtener esta... bueno, aquí no lo pone, tampoco lo pone aquí, pero voy a obtener una cosa, un volumen como este, miren, lo voy a poner aquí. Más o menos es así, ¿verdad? Giro en torno al eje Y, voy a dejar de presentar y ahorita Sí, profe, de hecho le iba a decir eso. voy a regresar para acá. Entonces, al girar en torno al eje Y, voy a obtener algo como esto. Aquí está el eje de giro y más o menos voy a obtener una cosa como esta. Obviamente aquí va a estar punteado. ¿Sí están de acuerdo? Más o menos, está un poquito medio feíto.
esto va a estar punteado porque está oculto. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y obviamente esto también va a estar oculto, esta línea de acá atrás. Es como un plato para los perritos, ¿verdad? ¿Sí o no? Su bebedero o su comedero. ¿Están de acuerdo? Nada más que generalmente pues, estos son de otra forma, pero más o menos así. ¿Están de acuerdo, sí o no? Muy cierto, muy cierto. Sí, profe. Ok, entonces, ¿puedo aplicar el método? ¿Cómo le hago para sacar el volumen? Bueno, primero que nada, no voy a poder utilizar el método de los discos. ¿Por qué? Porque el método de los discos solamente lo aplicamos cuando el sólido no es hueco. En este caso, pues sí es hueco, ¿sí? No funciona método de los discos. Ahora, uno pensaría en utilizar el método de los anillos. Ahora, ojo. Muchos libros, de hecho, el SIL le llama al método de los anillos método de las arandelas, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es una arandela? Una arandela viene siendo como, a ver, los que están de mecánica, ustedes que están en industrial, ¿sí se han fijado que generalmente cuando compras un tornillo, compras la tuerca y compras un disquito, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese disquito? Precisamente la arandela, profe. Se llama arandela, pero tiene otro nombre más común. ¿Cómo se le llama? Sí saben cuál, ¿no? Es como un anillito que sirve para que se distribuya mejor. Un arito plano. ¿Cómo? El arito plano, sí. Bueno, viene siendo un anillo, pero en términos de estructuras metálicas se le llama arandela. Entonces, método de las arandelas es lo mismo que método de los anillos. Ahora, ¿puedo utilizar aquí método de los anillos? No. ¿Por qué no puedo utilizar método de los anillos? Porque si se acuerdan en el método de los anillos o de las arandelas, que estamos viendo que también se le puede conocer con ese nombre, tenemos un radio exterior y un radio interior. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Bien, pero esos radios, exterior e interior, son dos funciones diferentes. Siempre han sido dos funciones diferentes. Y en este caso, el radio interior y el radio exterior, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí con el radio exterior y el radio interior? ¿Qué ven? que no es como uniforme, hay varios radios. Aquí lo estoy poniendo. ¿Qué notan aquí? Con el radio interior y el radio exterior. ¿Qué notan? ¿De qué? ¿Una diferencia de radio? No. ¿Qué notan? Que esos radios son determinados por la misma función. ¿Queda claro, sí o no? Es la misma curva. Y en los anillos eran dos curvas diferentes. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, Ahora, ¿por qué digo que no va a funcionar el método de los anillos o de las arandelas? Porque recuerden que la forma en aplicar ese método consistía en restar el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. sí. Bien. Aquí el radio exterior, ¿quién es el radio exterior? Pues es esta función. ¿Sí o no? Es esta función del radio exterior. Obviamente tendríamos que despejar a X. ¿Sí? Bien. Pero ¿quién es el radio interior? Es la misma. Entonces, si la resto, ¿cuánto me va a dar? Porque van a estar al cuadrado menos al cuadrado, pero es la misma. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cuánto Sí. me va a dar entonces si las resto? Me va a dar 0. No va a funcionar el método de los anillos o de las arandelas. Entonces, la forma de resolver este problema es mediante el método de los cascarones, cinturones o escudos cilíndricos, aunque algunos autores también le conocen como método de las capas. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar este método, que tiene esos nombres diferentes que les acabo de decir? Lo vamos a aplicar cuando el radio
sea determinado por una sola función. Es decir, la región sea determinada prácticamente mediante una sola región, una sola función que va a determinar a dicha región. Sea una sola función. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces fíjense bien, les voy a proyectar aquí rápidamente lo que viene siendo la... Profe, Mande. Hoy iba a dar los temas del examen. Sí, permítame ahorita. A ver, entonces, fíjense bien. ¿Cómo vamos a aplicar este método? Vean cómo aquí está muy claro. Fíjense bien, yo tengo esta región y la voy a girar en torno al eje Y. Entonces se va a generar este sólido. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si se fijan, el radio interior bueno, es que esta creo que sí es la misma que tenemos acá. Sí. Se cumple la cuestión de que el radio interior y el radio exterior es la misma función. ¿Sí? Es la misma. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Si se fijan, aquí está la respuesta. El volumen yo lo puedo obtener mediante cinturones cilíndricos, que vienen siendo estas cosas. Por eso se le llama método de los cinturones. O lo puedo ver como cascarones. ¿Sí conocen lo que vienen siendo las matrushkas? ¿Alguien ha escuchado hablar de estas muñequitas? Sí. Es una muñequita dentro de otra, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto lo podemos visualizar de esa manera. Cada cascarón exterior, dentro tiene otro, dentro va a ser otro, dentro va a ser otro, dentro va a ser otro. Si yo sumo los volúmenes de todos esos cascarones, voy a obtener el volumen del sólido que se genera al girar esta función en torno al eje Y. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esa es la razón por la cual también se le llama método de los cascarones. También se le conoce como escudos cilíndricos. ¿Por qué? Pues porque un escudo cilíndrico viene siendo como un cinturón. O también se le conoce como método de las capas. ¿Por qué capas? Porque lo podemos relacionar con una cebolla. ¿Sí se fijan que las cebollas tienen diferentes capas? ¿Sí o no? El tamaño de la cebolla viene siendo la superposición de esas diferentes capas. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, Sí. si yo sumo todas esas capas, voy a obtener el volumen del sólido. Por eso también se le conoce como método de las capas. Ahora, para explicar un poquito mejor cómo va a funcionar este procedimiento, yo lo voy a relacionar con la cuestión de los cinturones. Porque hablar de cinturones se explica un poco mejor. A ver, creo que por aquí tengo un cinturón, déjenme buscar rápidamente. A ver, espérenme. Para explicarlo. A ver. Creo que no tiene cinturón. Aquí está. Aquí está. Fíjense bien. Cada una de estas cosas que vienen siendo capas, si yo lo corto, hagan de cuenta que es así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esta es como una capa de las que está ahí en el libro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo lo corto y lo abro, obtengo esto, que es un cinturón. ¿Sí? Este cinturón tiene un volumen que viene siendo un prisma. ¿Sí? Viene siendo esto. Esto es un cinturón. Y aquí tiene un espesor. ¿Sí? Obviamente este es el espesor. Y esto viene siendo esto. Y el espesor pues es esta cosita. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no?
Entonces, si yo abro el cinturón obtengo un prisma rectangular, y el volumen de ese prisma es área de la base por altura. Entonces, el volumen es área de la base por altura. Bien. ¿Quién es la altura? Pues esto. Esto es la altura. ¿Quién es la base? La base es este rectángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo saco el área del rectángulo? El área del rectángulo lo saco multiplicando base, que viene siendo el largo, por el espesor. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, el largo es este, y el espesor le voy a llamar E, por ejemplo. Ahora, el largo del cinturón, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a... ¿dónde es el cinturón? Va a ser igual a la circunferencia del cinturón. Va a ser igual a la circunferencia del cinturón. ¿Y cómo saco la circunferencia del cinturón? 2pi por radio. Entonces, el largo es 2pi por radio. Si yo entonces sustituyo esto aquí en la fórmula del volumen, me queda que es área de la base, que es L por E, que viene siendo 2pi por radio por E, por la altura. ¿Sí? Ahora, el espesor del cinturón, ¿sí? Porque acuérdense que aquí lo que voy a hacer es esto. Cada cinturón va a tener esta forma. Ese va a ser un cinturón. Entonces el espesor va a ser esta cosa. Va a ser el diferencial, ¿sí? Pero aquí lo importante es ver que yo puedo obtenerlos sumando todos esos volúmenes. O sea, sumando todos los volúmenes de los cinturones, voy a aproximar el volumen que se genera del sólido que se obtiene al girar esa superficie en torno al eje de giro. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Observen cómo la fórmula del volumen es 2pi por radio. El radio lo está poniendo como X. Lo está poniendo como X. ¿Por qué lo pone como X? Porque aquí estoy hablando de sólidos que giran en torno al eje Y. Entonces el radio es una distancia horizontal, es una distancia en X. ¿Sí se entiende? Por eso es que aquí le pone el radio como X. ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Ahora, 2pi por radio por altura. Esto viene siendo la altura. ¿Por qué la altura le llama f de x? Porque si te fijas, esto viene siendo la altura. ¿Sí o no? Esto viene siendo la altura. Y la altura, si te fijas, es el valor de la ordenada correspondiente a la función. Por eso es que la altura la pone como f de x. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Y luego, el diferencial viene siendo el espesor. El espesor, ¿quién es el espesor? Es el ancho del cinturón. Entre más ancho sea el cinturón, va a ser menos aproximado el volumen. Se necesita que esos cinturones sean muy delgaditos para que podamos tener una mejor aproximación al volumen real. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les estoy presentando o no les estoy presentando? No. No, es que no se vale, muchachos. Pues díganme, si les estoy hablando de espesor y les estoy diciendo aquí y aquí, se supone que los estoy explicando del libro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues les estoy explicando esta fórmula. Y nomás me están diciendo y dice sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Se suman esos volúmenes. Aquí está lo que expliqué. Por eso se llama método de los cinturones o de los escudos cilíndricos, ¿sí? Vean cómo precisamente el cinturón viene siendo un prisma rectangular
el largo viene siendo el perímetro de la circunferencia, el ancho es la diferencial, la altura es la función, y entonces el volumen de este cinturón pues es área de la base, que es esto, por altura. Y entonces si yo sumo todos los volúmenes de los cinturones, voy a aproximar al volumen del sólido que se genera. Y obviamente, entre el espesor sea más pequeño, voy a obtener una mejor aproximación, de tal suerte que si el espesor tiende a ser 0, muy pequeñito, el dx se convierte en el delta x y ya vamos a tener entonces la integral. ¿Quedó claro? Ahora, fíjense cómo esta es la forma para los volúmenes que se generan cuando giran en torno al eje Y. Observen cómo el radio es x y la altura es función de x, y obviamente vamos a integrar con respecto de x cuando el eje de giro es y o vertical. Si el eje de giro, miren, aquí está el sólido que se genera, ¿sí están de acuerdo que le estoy poniendo aquí? Es este. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, si ahora giráramos en torno al eje X, lo voy a poner aquí rápidamente, ya con esto finalizamos. A ver que quede claro. Si el eje de giro es vertical, bueno, le voy a poner eje Y. Ahorita le voy a poner como eje Y, pero puede ser cualquier eje vertical. Pero ya cuando sea cualquier eje va a haber algunas variantes. El volumen es la integral de A a B de 2pi por radio, que dijimos que es x, por la altura del cinturón, que viene siendo la función. Este es el radio del cinturón, altura del cinturón, por el espesor del cinturón, que viene siendo la diferencial de x. Esto es cuando gira en torno al eje Y. Si girara en torno al eje X, va a ser diferente, va a ser al revés. Ahora va a ser la integral de C a D de 2pi, ahora el radio va a ser Y, ¿sí? La altura va a ser función, pero de Y la diferencial va a ser con respecto de Y. ¿Sí quedó claro o no? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Bien, esto es importante porque va a ser un poco diferente el método de los anillos o de los discos. Acuérdense que el método de los anillos y el de los discos prácticamente es el mismo método. Claro, también se le conoce como arandeles. Pero la cuestión en ese tipo de método, en el método de los anillos, era que si giraba con respecto al eje X, integrábamos con respecto de X. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Si giraba en torno al eje Y, integrábamos con respecto de Y, y aquí es al revés. Y obviamente la fórmula es diferente. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ya no va a haber chance de que hagamos un ejercicio. Vamos a dejarle aquí. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. De momento no, profe. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí, pero pues hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, hay que tener mucha